La oración para el emperador. La doctrina de San Pablo se encuentra en todos aquellos que después de él han escrito y hablado sobre esas cuestiones. San Ireneo, que irá a Lyon y sufrirá el año 177 la persecución de Marco Aurelio, en su obra contra los herejes, cita y comenta a San Pablo, los mismos que el apóstol afirma que el poder ha sido establecido por Dios y no por el diablo, porque el poder está hecho para el bien. Poco más o menos en la época, Tomás de Antioquio, obispo, en el 169 precisa muy bien la naturaleza de la autoridad de los príncipes. Hace una distinción entre el culto y el honor. No puede rendirse culto a César porque César no es Dios, pero debe rendirse a César y a quienes lo representan legítimos honores, porque si bien César no es Dios, es el hombre establecido por Dios. Estas fórmulas llenas de sentido señalan perfectamente los límites fundamentales. Los legítimos honores consistirán en el amor, en la obediencia y en la oración. El mismo autor buscará a este respecto una confirmación en la Biblia y recordará el proverbio: honra, hijo mío, a Dios y al rey, y no le seas rebelde, porque él se venga enseguida de sus enemigos. Atenágoras 177 y 179, que se esfuerza en combatir las ideas de los paganos referentes a los cristianos. Estima que estos son calumniados cuando se les presenta como malos ciudadanos, siendo por el contrario los mejores súbditos. Hay que orar por el imperio. Hay que orar incluso por el acrecentamiento, porque el mantenimiento de su reino es su condición para la tranquilidad de los cristianos y para su posibilidad de dedicarse al cuidado de sus almas y a las demás tareas espirituales. Estos enfoques doctrinarios, estas afirmaciones de principios, están enteramente corroborados por la actitud práctica de los cristianos. El relato que se nos hace del martirio de Policarpio, matado a los 86 años, contiene un diálogo entre el anciano y el procónsul de Esmirna, en el que se trasluce la enseñanza pauliana. Hemos sido convincentemente instruidos, responde Policarpio al procónsul de Esmirna, para testimoniar a los príncipes y a las autoridades establecidas por Dios en el honor que les ha debido, siempre que no perjudique nuestras almas. En consecuencia, es necesario acordar al César todo, entregarle todo, no solamente a título de costumbre y de hábito, sino también de obligación religiosa, hasta el punto mismo en que sus órdenes se encuentran en antagonismo con la fe y la moral cristiana. Por otra parte, esta oposición no implica una resistencia violenta, puesto que el cristiano no opone a las órdenes injustas, sino una resistencia pasiva y limita las mismas estrictamente a las percepciones que predicen menoscabar el culto del verdadero Dios. Pero si los cristianos no pueden rezar al emperador, pueden en cambio rezar por él y por los poderes establecidos. Esta oración por el emperador tuvo una forma particularmente bella y conmovedora en Tertuliano, uno de los primeros apologistas cristianos. Nacido hacia el año 160, su participación en la herejía de los montanistas no permite que se le considere como el padre de la Iglesia, aunque haya tenido el inmenso mérito de hacer entrar la apologética en la literatura. Invocamos al Dios eterno, dice Tertuliano. Para la salvación de los emperadores, rogamos siempre, para que tengan larga vida, un reinado tranquilo, un hogar seguro, ejércitos valerosos, un senado fiel, un pueblo honesto. ¿Por qué esta oración? Los móviles de Tertuliano son de diversos caracteres y de desigual valor. En primer lugar, el cristiano ruega por el emperador porque no se siente enemigo de nadie. El emperador debe ser amado aunque sea el perseguidor. Incluso el príncipe hostil debe ser objeto de una oración a su favor.
El segundo motivo ya se ha encontrado en San Pedro y en San Pablo en la epístola de Timoteo. El cristiano, al beneficiarse con la tranquilidad del orden civil que permite su elevación espiritual, debe en consecuencia orar por el mantenimiento de este orden. En tercer lugar, el cristiano debe venerar en el emperador al hombre nacido de Dios. Tertuliano, con una notable fuerza de penetración y de elocuencia, señala que el emperador es en suma más emperador que los cristianos que cualquier otro. Es todavía más nuestro César porque ha sido establecido por nuestro Dios. El emperador es superior a cualquiera y inferior solo a Dios verdadero. Una última idea, en fin, que tiene mucha importancia. Tertuliano, como numerosos cristianos, cree que el fin del imperio de Roma ha de acarrear el fin del mundo. En tales condiciones es necesario rogar por el emperador, porque de la prosecución de los destinos de Roma depende al mismo tiempo la supervivencia de la humanidad. Todos estos argumentos se fundamentan en el respeto al orden natural, pero para el cristiano la sumisión reviste un carácter sobrenatural, dado que Dios quiere ese orden natural. El Estado, que es entonces el Estado pagano, permanece exclusivamente en ese plano y el cristianismo no tiene influencia sobre él, con lo que queda dueño de un dominio extremadamente amplio. Con excepción de la reserva, sin duda capital, de las cosas de Dios, no se afecta en nada la concepción del Estado antiguo, ni se modifica nada en las formas del poder. Los cristianos, al no tener sino un ideal religioso, no buscan un orden político mejor para oponerlo al ya establecido. Sin embargo, debe señalarse la existencia de una tendencia disidente en desacuerdo con la corriente más general proveniente de la antigüedad greco-romana. Generalmente está considerado el poder como un bien en sí mismo, tanto para quienes lo ejercen como para aquellos sobre quienes es ejercido. Se ha visto en Jenofonte y también en Platón el gusto y el deseo del mando. Se ha visto en Aristóteles que la ciudad no era el resultado de un mal humano, sino de un bien mayor. La condición cívica no es en consecuencia de la debilidad del hombre individual, sino de la búsqueda del ambiente normal para su expansión. Inversamente, los cristianos atribuirán el origen del poder al pecado. La idea admitida, según parece, por ciertos padres de la Iglesia, es que si el hombre fuese virtuoso no habría necesidad del Estado. San Irineo compara los hombres a los peces que se devoran entre sí. La organización política existe para evitar esas hazañas de caníbales. Los príncipes son siempre temibles y los individuos deben soportarlos tal como son. Si practican el bien, el pueblo lo agradecerá a Dios. De otro modo, verán en sus actos el castigo del Señor.